saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Seguimos en el apartado que tiene como título El respeto de la salud, dentro de la explicación del quinto mandamiento. Y el último de los puntos, el 2291, trata sobre el tema de la droga. Dice así: el uso de la droga inflige muy graves daños a la salud y a la vida humana. Fuera de los casos en que se recurre a ello por prescripciones estrictamente terapéuticas, es una falta grave. La producción clandestina y el tráfico de drogas son prácticas escandalosas. Constituyen una cooperación directa porque incitan a ellas a prácticas gravemente contrarias a la ley moral. Como veis, el punto 2291 del Catecismo, dentro del quinto mandamiento, no matarás, el punto sobre la droga, pues nos da pie para hablar, ¿no? Y vamos a hacerlo con calma, porque me parece que no es únicamente hablar del problema que tienen algunas personas. Yo siempre he dicho que la droga no deja de ser más que un indicio de una enfermedad moral de nuestra sociedad. Por lo tanto, vamos a reflexionar sobre ello. Nos va a ayudar a todos, ¿no? Bueno, este punto 2291 hace un matiz evidente, ¿no? Cuando dice fuera de los casos en que se recurre por prescripciones estrictamente terapéuticas. Bueno, pues lógicamente existe también la posibilidad de utilizar ciertas, entre comillas, sustancias químicas de producción natural o sintética, que en otras, que fuera del contexto médico serían drogas, pero que en el contexto terapéutico, en el contexto médico, es otra cosa, es una medicina. Así de claro. También el hecho de que Dios también haya, en su sabiduría, etcétera, incluso también nos haya dado entre la naturaleza ciertas plantas de las que se producen ciertas sustancias. Alguna vez algún joven con problema de drogas a mí me ha dicho esto explícitamente. ¿Y por qué Dios, queriendo justificarse él, ¿no? Pues del consumo de ciertas drogas que tienen un origen en plantas, ¿no? y una producción natural? ¿Y por qué Dios ha creado estas plantas? Y yo, pues lógicamente le digo, pues porque también se puede hacer un buen uso de ellas, porque también existe la posibilidad de que esas sustancias sean terapéuticas y sirvan, pues, para los cuidados paliativos, ¿no? Pues muchos hemos tenido familiares en los que, por ejemplo, la morfina, etcétera, y otras sustancias les han aliviado los dolores en momentos pues, últimos de su vida. Por lo tanto, por supuesto que también, ¿no? Pues no hay que hablar de la sustancia en sí misma como algo negativo. No es la sustancia en sí misma algo negativo, sino el uso que se haga de ella. También existe el uso terapéutico y tenemos que bendecir a Dios, ¿no? Pues por la posibilidad de que existan ese tipo de fármacos, como digo, de producción natural o sintética, pero eso es lo de menos, que están puestos al servicio del hombre, ¿no? Deben de estar puestos al servicio del hombre. Este matiz es importante, ¿no? No es que determinadas sustancias sean malas ellas en sí mismas, no, sino el uso que hacemos de ello fuera, ¿no?, del uso estrictamente terapéutico. Otro matiz que hace aquí este punto del Catecismo, el matiz de la gravedad, especialmente de la producción clandestina, del tráfico de drogas, etcétera. Bueno, la verdad es que dice que es algo, prácticas escandalosas, les llama el Catecismo. A mí esto me ha recordado ese pasaje del Evangelio que dice: ay de aquellos que escandalicen a uno de estos pequeños, porque más les valdría, ¿no? Más les valdría atarse una piedra al cuello y lanzarse al mar, ¿no? El pecado de escándalo, el pecado de que alguien, es gravísimo, ciertamente, el que alguien construya su vida, cimiente su riqueza sobre la desgracia de millones de personas, ¿no? Qué responsabilidad moral tan grave, ¿no?, tan grande, el hecho de que haya fortunas, y de las fortunas más inmensas que existan, se estén fraguando, pues, con el tráfico de drogas, ¿no? Es uno de los escándalos mayores. Pocos pecados puede haber más graves que este, a los ojos de Dios, ¿no? Pocos pecados más graves, ¿no? De hecho, una cosa que yo he comprobado es que muchas madres con hijos
con hijos de drogadictos que ven a sus hijos totalmente esclavos, que no tienen una voluntad capaz de salir de esa esclavitud, esas madres suelen tener una sensibilidad tremenda hacia la denuncia de los traficantes de droga. Suelen ser madres muy sensibilizadas, ¿no? Porque, claro, a ellas hasta qué punto les puede doler que haya quien se esté enriqueciendo a costa de la desgracia de mi hijo. Eso para una madre es terrible, ¿eh? Yo recuerdo en mi experiencia pastoral, pues haber visto, ¿no?, muchas madres sufrientes, madres de hijos con problemas de droga, que yo a veces las comparaba a las madres de Mayo, ¿no? Aquellas, me refiero de la Plaza de Mayo, allí en Argentina, las madres que les faltaban sus hijos, ¿no? Y las madres que dicen, pero no va a hacer nadie nada, no va a hacer nadie nada. O sea, resulta que sabemos dónde se está vendiendo la droga, nosotros mismos lo vemos, y aquí nadie va a hacer nada. ¿Cómo es posible que lo sepamos nosotras, ¿no? Y no actúa aquí nadie? Es impresionante, ¿no?, escuchar especialmente a los padres, ¿no?, a los padres de los hijos afectados por la droga, el sufrimiento, la impotencia que experimentan cuando ven cómo se está haciendo un negocio totalmente inmoral a costa de la desgracia de sus hijos, ¿no? Por cierto, habría que ver y escuchar a estas personas, que son las que de verdad, ¿no?, han padecido el problema de cerca, cuando por ahí se escuchan debates bastante estúpidos sobre la conveniencia de legalizar el tráfico de drogas, ¿no? Esa especie de debate así liberal del mayo del 68, que gracias a Dios yo veo que se está pasando, ¿no? Pero sí ha habido momentos en los que parece que era pues lo progre, lo moderno, era también afirmar la conveniencia de despenalizar la droga, de legalizar su situación, para que así no hubiese, pues, riesgos de que en ese tráfico ilegal se generen mafias, darle un cauce legal, ¿no? Como de hecho esto va a ocurrir, como de hecho esto no hay quien lo pare, como esto es incontenible, por lo menos démosle un cauce legal, ¿eh? Así pues contribuiremos a que haya menos mafias, a que los precios sean más encauzados, incluso hasta a que se paguen impuestos, y a que no haya delincuencia, y no sé qué, y no sé cuántos, ¿no? Una versión muy liberal, ¿no?, de las cosas. Pero desde luego yo creo que si esto se le dijese, ¿no?, a esas madres, ¿no?, y a esos padres que están sufriendo porque ver que sus hijos, ¿no?, están esclavizados, y dirá, ¿y qué solución me da usted? Usted me da la solución de que todavía esté todo más a mano, de que esté todavía todo más al alcance, ¿no? Esa es la solución que usted me da. En vez de reprimir el mal, digamos, pongamos el mal a nuestro alcance, ¿no? Pues es una solución penosa, ¿no? Ciertamente penosa, que parece que la propone una ideología que en el fondo no tiene capacidad de luchar contra el mal. Nosotros no solo tenemos que afirmar el bien, sino tenemos también que luchar contra el mal, ¿eh? Eso de que al mal hay que darle un cauce, pues para que así se eviten males mayores. Bueno, es que yo creo que al mal hay que reprimirlo y hay que apostar por el bien, ¿eh? No siempre partir del falso supuesto de que el mal es inevitable, ¿no? El mal es inevitable hasta que lo evitemos. Así de claro, ¿no? Terminamos en la explicación de este punto 2291 sobre el tema de las drogas, dentro del apartado el respeto de la salud. Me voy a servir para hacer el comentario de este punto de una pequeña carta pastoral dirigida a los jóvenes que tuve ocasión de escribir pues hace escasamente 2 años. Y en esa carta se van desgranando distintos aspectos que yo pues voy a intercalar un poco la lectura de la carta y comentarios sobre ella, como método para hablar de este tema de la droga. La carta pues la tenéis también, si alguno pues quiere poder tener acceso directo a ella, la tenéis los que utilicéis internet, la tenéis en la página web enticonfio.org, y tiene el título así un poco llamativo de Manda el porro a la porra. Bueno, pues la comento. El título de esta carta pues no es invento mío, la escuché por primera vez en el estribillo de una canción cristiana, que en un momento determinado decía: manda el porro a la porra.
Además me hizo mucha ilusión que después de escribir esta carta, manda el porro a la porra, me escribió pues un email, una carta creo que era, pues el grupo aquel que había producido esa canción en la que se decía ese estribillo, manda el porro a la porra, ¿no? Me escribieron una carta y yo también, bueno, pues tuve ocasión de saludarles, ¿eh? Me llamó la atención, porque era una expresión un tanto provocativa, pero que bien puede darnos pie para abordar el problema de la relación de los jóvenes y de los adultos también, con las drogas. Poco importa que sea un tipo de drogas o otras. Aquí, como veis, el catecismo no se pone a especificar que si una droga la otra. Aquí sea porros, cocaína, heroína, botellón, lo que sea, nos es parecido todo, ¿eh? Y la verdad es que esta carta, pues yo la escribí con el deseo también de dirigirme directamente a los jóvenes, porque es cierto que a veces, pues en la Iglesia nos preocupan mucho los jóvenes, ¿no? Y hablamos de ellos, pero nos cuesta mucho hablarles directamente a ellos. A veces hablamos más de los jóvenes que con los jóvenes, ¿no? Igual deberíamos de intentar hacer más lo segundo. Está bien hablar de, pero es más importante hablar con los jóvenes. Igual que a veces hablamos mucho de Dios, pero hablamos poco con Dios. Tenemos que pedir perdón por ello. Que los predicadores siempre estamos hablando de la importancia de la oración, pero bueno, ¿cuánto tiempo dedicamos a rezar nosotros, no? Pues con esto de los jóvenes pasa lo mismo, ¿no? Que a veces uno dice, bueno, la preocupación por los jóvenes, pero bueno, vamos a hablar con ellos directamente, ¿no? Bueno, pues por eso en este contexto concreto, y además con el entorno era que allá, pues en el momento en que esta carta fue publicada, se habían hecho públicos había salido a la luz pública unos datos sobre consumo de droga en España, pues que eran muy duros. Y además posteriormente han salido otros, desde que yo escribí esta carta, que todavía han sido peores. O sea que es que el problema es muy grave y no es cuestión de mirar para otro lado o de meter la cabeza debajo del ala, ¿eh? Se venía a decir que España es el país europeo que lidera el ranking de consumo de drogas, ¿eh? Así de claro. O sea, España lidera el ranking de consumo de drogas en Europa y incluso en el mundo. Posteriormente ha habido otra encuesta posterior que le ha puesto, porque antes Estados Unidos, no, pero ahora puede ser España el líder en el mundo. En los últimos 10 años, el consumo de cocaína se ha multiplicado por 4 en 10 años. Por cierto, en los mismos años en los que se ha duplicado el aborto. Es curioso esto, ¿eh? El consumo de cannabis se ha duplicado, el tema de los porros, etcétera. Y por si fuera poco, la edad de inicio de la droga es cada vez más temprana. Los problemas originados, bueno, son de todo tipo, ¿eh? Psiquiátricos, esquizofrenia, psicosis, depresiones, psicológicos, desinhibición, falta de reflejos, físicos, apetito desmedido, propensión a ataques de corazón, problemas respiratorios. También hay problemas familiares, por supuesto, que se derivan de la droga, ¿no? Problemas familiares, problemas afectivos, problemas laborales, problemas escolares, problemas de amistades. O sea, es un problemón, ¿eh? Es un problemón el tema de la droga, ¿no? Ahora, yo una cosa que quiero señalar es que, desde nuestro punto de vista cristiano, el prisma principal desde el que debe de ser abordado el consumo de las drogas es el prisma moral. Sería un poco triste que un joven decidiese dejar la droga, o que su único motivo para dejar la droga fuese únicamente el motivo médico, que el médico le ha dicho que, oh, chaval, o dejas esto o tal, ¿no? O el policial, que la policía le está pisando los talones, o que la familia le ha dicho, o dejas esto o te vas a la calle, ¿no? O que si no, pierde el trabajo. Hombre, pues no está mal, ¿no? El caso es que lo haga, ¿no? El caso es que lo deje. Y a veces uno necesita que tener una presión, ¿eh? Cuando tiene la voluntad muy débil, necesita una presión para actuar, ¿no? Con sentido común, ¿no? Pero es verdad que a nosotros este no es nuestro ideal moral, ¿no? El ideal moral no es que uno deje las drogas porque si no le meten en la cárcel, o porque si no me echan de casa, ¿no? El ideal es que uno deje la droga porque se dé cuenta de que el bien moral, mi bien pide otra cosa, ¿no? O sea,
Sería actuar únicamente, lo contrario únicamente, actuar porque tengo una pistola apuntándome ahí en el cogote, ¿no? O sea, yo creo que, como se dice, el burrito tiene dos sistemas de moverse, ¿no? Uno es con el palo por detrás y otro es con la zanahoria por delante, ¿no? Yo creo que sería un poco triste que únicamente nos moviésemos a golpes del palo. También tiene que haber esa zanahoria por delante, es decir, esa conciencia del bien. La conciencia del bien. Hay un bien moral que, o sea, yo puedo ser feliz. Dios quiere que sea feliz. Dios me ha creado para que yo lo sea, ¿no? Y para que sea feliz haciendo felices a los demás, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es el argumento del bien moral, del bien moral. Bueno, en primer lugar, una primera reflexión. Que no estamos hoy en día ante la droga de la curiosidad. Los comienzos de la droga pudieron ser achacables a la curiosidad por lo desconocido, al morbo de lo prohibido. Hoy en día, sin embargo, no creo yo que nadie entre en el mundo de las drogas por desinformación o por mera curiosidad. A los niños desde pequeños se les habla de este tema en la escuela y según van creciendo, pues a su alrededor, con sus propios ojos, han visto muchos desastres, ¿no? Les han hablado, ¿no? Sin embargo, la mera información por sí mismo no ha sido capaz de detener esta epidemia. Esto yo creo que es importante, ¿sabes? De hecho, estos días mismos se hacía público otros datos de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, que forma parte de la delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre las Drogas, y uno de los datos que se daba, que son unos datos muy, muy tremendos, intentaré comentarlos, porque decía, la tesis principal de la noticia es que los jóvenes españoles consideran los consumos de drogas son malos, pero son normales, decían ellos, son normales, ¿no? Es curioso esto, ¿eh? La opinión mayoritaria es sí, la droga, pues bueno, tiene efectos negativos, pero es lo normal, ¿no? O sea, asumiendo los efectos negativos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la información solo no basta. Se decía mucho, ¿no? Lo importante es la información, no. Resulta que esto se está demostrando que no es así. Te dice la encuesta esta, ¿no? Recién publicada por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, que los jóvenes saben que existe ese riesgo, pero digamos que entienden que es lo normal, o sea, que es inevitable, o sea, que hay que convivir con ese riesgo, ¿no? O sea, resulta que nos hemos inflado a decir, hay que informar, la clave está en la información. Pues mire usted, resulta que no. La clave está en la formación moral. La clave está en el sentido de la existencia. Porque claro, a una persona, si le dices tú, ¿no? Le dices, la droga es mala, y te dice, ya lo sé, ya me lo has dicho desde pequeño, pero no me has dado nada como una alternativa para ser feliz. Entonces, pues mira, pues la droga no me hará feliz, pero es lo único que me consuela de no serlo. Ya sé que tan a lo bruto no lo dice nadie, ¿verdad? Como lo acabo de decir yo, pero aunque tan a lo bruto no lo diga nadie, en el fondo está este planteamiento, ¿eh? O sea, resulta que nunca ha habido tanta información. Ya, y resulta que ahora hacen esta encuesta y te dicen, sí, los jóvenes saben del peligro de las drogas, pero asumen ciertos riesgos. Pues bueno, asumo el riesgo, ¿qué le voy a hacer? Al final, la clave no estaba en la información, como suponíamos. La clave estaba en la formación moral, en el sentido de la existencia. A mí dame un porqué. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica comentando el punto 2291. Habla del tema de las drogas, en el apartado sobre el respeto a la propia salud. Nos estamos sirviendo también, haciendo algunos comentarios sobre este punto, sobre una carta que un servidor escribió no hace mucho tiempo, que tenía el título de Manda el porro a la porra, y hablaba de este tema del mal moral de la droga. Decíamos pues que no estamos hoy en día ante la droga de la curiosidad, que ya estamos muy informados, no estamos ante la droga de la rebeldía, sino todo lo contrario, es la droga de la sumisión, y de la falta de personalidad ante la cultura dominante. Estamos ante la droga de la falta de sentido. La droga de nuestros días se impone por defecto.
Quiero decir, se impone por falta de ideales firmes y trascendentes. Es como si el organismo estuviese bajo de defensas y entonces coge fácilmente cualquier virus que ande por ahí suelto. Nos falta afirmarnos en el sentido de la existencia, ¿no? Caer en la cuenta de que nuestra vida responde a una vocación. Cuando uno no sabe en esta vida para qué está, ¿no? Y qué fines persigue, y está un poco así de despistado, no sabe cuál es el norte de la vida, es mucho más fácil que caiga en cualquier agujero, o se agarre a cualquier tubo de escape, a cualquier tubo de escape, ¿no? Esta es la cuestión clave, la cuestión del sentido de la vida. ¿Por qué tantos sacrificios, metas, obstáculos, agobios, ¿no? Difícilmente se le puede pedir a alguien que se sacrifique en la vida, que luche en la vida día a día, si no se le ha mostrado el sentido de su existencia. Solamente cuando descubrimos que venimos del amor y que volvemos al amor, venciendo el sufrimiento y la muerte, es cuando podemos dar lo mejor de nosotros mismos. El gran problema es que no damos sentido a la existencia, no somos capaces de dar sentido a la existencia. Entonces, pues mira, pues me voy a tomar una pastilla, me voy a tomar no sé qué, pues para aliviar mi hastío interior, ¿no? Mi vacío interior. Por eso yo creo que los cristianos tenemos hoy en día, ¿no? Pues tenemos un quehacer insustituible, ¿no? Me parece que nadie da hoy en día clave de sentido a la existencia si no es el cristianismo. Descubrir que nuestra vocación es el amor. O sea, hemos sido creados por amor y nuestra vocación está destinada al amor, ¿no? Sin este punto de partida, si no hay un sentido a la existencia, es muy fácil que el hombre alivie los días de su vida, intente aliviarlos con tubos de escape. Y puede haber tubos de escape de muchos tipos. Tubos de escape que pueden ser de vanidad, de fomentar mi imagen, a ver si la gente me aplaude, a ver si se fijan en mí, mi imagen, mi tipo, mi tipito, y esto y lo otro, ¿no? A ver si llamo la atención, ¿no? Tubos de escape que en el fondo pues pueden ser de otro tipo, pues como por ejemplo puede ser el dinero, y en eso me siento seguro. Tubos de escape que pueden ser las drogas, ¿no? Y pues mira, ahora me coloco un poco y ahora sencillamente me pongo morado y luego me pongo no sé qué, ¿no? Ojo, que hay muchos tubos de escape de formas muy distintas, ¿no? De muchas, yo diría, con muchas connotaciones, pero que todos ellos parten de la falta de existencia en la vida. Por eso no veamos a los consumidores de droga como una casta aparte, o como, podríamos decir, pues gente automarginada. No, o sea, ojo que no es tan distinto, no es tan distinta la situación de fondo de quien ha recurrido al consumo de drogas pues para aliviar el vacío interior que tiene, o quien ha recurrido pues al fomento de pues yo qué sé, pues he puesto antes la vanidad, el tipito, la imagen, esto, lo otro, ¿no? O sea, cada uno se está agarrando a un tubo de escape para aliviar su vacío interior. Además hubo un momento en el que la droga, especialmente la heroína, cuando la heroína, pues quizás allá por los años 70, ¿no? Pues era la droga dominante, pues era un tipo de droga que creaba pues un perfil humano muy de marginado. Parecía que el heroinómano pues se marginaba, cogía su dosis y entonces se apartaba de todo el mundo y vivía marginado y con un aspecto. No, hoy en día no es eso. Es decir, hoy en día la droga convive totalmente metida en el mundo. No se trata de que alguien se ha metido en un lugar y se ha encerrado allí. Está conviviendo entre nosotros. La droga no es cosa de algunas personas raras, sino que es una manifestación más de una sociedad enferma, que le falta la clave del sentido de la existencia. Insisto en esto porque esto es una cosa muy importante. De hecho, vuelvo de nuevo a la nota de prensa emitida por la delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, recientemente publicada, y una de las cosas que a mí más me llamó la atención, ¿no?, de este estudio, repito un poco así el título con el que se ha hecho público, ¿no? Dice: los jóvenes consideran los consumos de droga peligrosos pero normales. Peligrosos pero normales. Digo, fíjate tú,
peligrosos, pero es normal, que es que hay que asumir los riesgos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Fijaros, detrás de esto, o sea, sabemos que tiene riesgos, pero es normal, ¿no? Es normal. Detrás de esto hay un decir, ¿no? Bueno, tiene riesgos, pero tiene ventajas. Entonces, tiene beneficios, ¿no? Entonces, como tenemos que sopesar beneficios y ventajas y ver que, aunque tenga riesgos, a mí me alivia, ¿no? Dentro de mi falta de motivación, pues mira, me da un ir tirando para adelante, un salir de este atolladero. Yo ahora mismo pues estoy en este callejón oscuro de un poco de amargura en mi vida y entonces necesito aliviarme. Ya sé que tiene riesgos, pero tiene sus beneficios. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, buenos días. Mire, yo soy Patricia de La Coruña. Adelante. Entonces, pues bueno, como estuvo hablando usted sobre las drogas, ¿no? Yo le quería hacer una pregunta. Bueno, yo hice muchos intentos para dejar el tabaco. Entonces dicen que el tabaco pues también es una droga, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que no sé cómo dejarlo, ¿no? Porque ya yo hice tantos intentos que después, pues bueno, la verdad fueron fallidos, ¿no? Entonces le quería preguntar a usted, ¿no? ¿Cómo podría dejarlo, ¿no? ¿Qué método me vendría bien para coger y dejarlo, ¿no? Porque bueno, el tabaco también es una droga, ¿no? Y nada más. Bien, gracias a usted por su humildad. Pues mire, yo pienso, lógicamente también existen métodos médicos, ¿no? Que pues yo no soy la persona apropiada para presentárselos, pero yo le hago una reflexión, ¿eh? En primer lugar, a usted le cuesta dejar el tabaco y lo ha intentado, no ha podido. Yo haría en primer lugar la siguiente consideración. Yo creo que a usted le ayudaría mucho el darse cuenta de que tenemos una voluntad esclava. Nos hemos ido creando unas adicciones, tenemos una voluntad esclava. Usted quisiera dejar el tabaco, pero no puede. A mí me parece muy importante el reconocimiento de esa situación. Señor, tengo mi voluntad esclava, me gustaría ser libre para ti, me gustaría que tú también me dieses el don de la liberación. Es decir, pedir la gracia a Dios, la gracia de la liberación, ¿eh? Que igual nos la puede dar inmediatamente o no, o Él pues igual nos la va a dar más tarde, porque así también quiere que experimentemos nuestra debilidad y nuestra necesidad de la gracia. A veces Dios no concede inmediatamente ciertas cosas para que experimentemos más nuestra necesidad de la gracia. Esto es importante. Decía, no sé si era San Agustín, San Juan Crisóstomo, no me acuerdo muy bien de quién era, decía que Dios a veces retarda en concedernos lo que le pedimos, para que así, mientras que se lo seguimos pidiendo, estemos cerca de Él y así no nos alejemos, ¿no? Bueno, entonces eso téngalo en cuenta, ¿eh? En primer lugar, así. Yo también haría otra segunda consideración. Ver cómo a veces, cuando viene un médico y nos pega un susto y nos dice, mire usted, tiene usted un tumor o tiene no sé qué, tiene que dejar de fumar inmediatamente. Claro, con el susto que nos han pegado, en ese momento uno pues, coge y corta completamente la medicación, ¿no? A veces yo suelo decir, fíjate tú, nos pegan un susto de esos de que tenemos un tumor o lo que sea, y eso nos corta de raíz, vamos, hasta las ganas de fumar. Bueno, las ganas igual no tanto, ¿no? Pero nos corta. Y sin embargo, el bien moral mismo, ya no el bien físico, sino el bien moral, nos motiva menos. Nos motiva menos, ¿no? Yo creo que es bueno reflexionar en esto. Decir, Señor, que me motive más mi bien espiritual que mi bien físico. Aunque también el bien físico es un bien espiritual, ¿eh? O sea, todo dicho sea paso, no se puede oponer una cosa a otra, ¿no? Yo le animaría a que haga usted, ¿no?, estas reflexiones espirituales, esta oración, pidiendo la gracia y al mismo tiempo considerándonos y motivándonos para que el bien espiritual nuestro sea más importante que nuestro bien material o físico incluso. Adelante, hemos pasado una segunda llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Mire, es sobre lo mismo, es sobre el tabaco, pero es más para verlo sobre el aspecto moral, porque entre cristianos a veces se hagan el tema y no lo ven, no le ven la gravedad pues de las drogas duras, ¿no? De las que usted nos ha estado antes hablando, ¿no? Uh-huh. Entonces yo discrepo en cuanto que veo que moralmente es igual de
bueno, no es lo mismo fumarse un cigarro al día que, por supuesto, que 2 cajetillas, ¿no? Pero bueno, en cuanto que atenta a la salud, pues moralmente, pues es igual de malo. ¿Qué opina usted? Bueno, vamos a ver, yo diría que la gravedad, el hecho de que una cosa sea más grave que otra, hace que sea moralmente peor que otra, ¿eh? El hecho de que, por ejemplo, alguien tenga determinados vicios, ¿no?, que tienen consecuencias de mayor gravedad, hace que moralmente sean peores, ¿no? Pues, por ejemplo, alguien puede tener, que voy a decir yo, pues puede tener una especie de pequeña, no sé, compensación, pues por ejemplo, de tomar unos caramelos, un no sé qué, que no le haga daño a la salud y es más inocente. Pero, por ejemplo, una persona que es diabética, que tiene un problema muy serio, tiene una adicción a tomar dulces que es gravísima para él. ¿Explico? Entonces, es decir, a veces el problema no está únicamente en la sustancia, sino en la gravedad que esa sustancia toma en una persona. Porque, por ejemplo, puede ocurrir que sea mucho más grave moralmente, mucho más grave que alguien que sabe que esto me está haciendo un daño, me ha dicho el médico que tengo que dejarlo y yo no lo dejo, pues madre mía, ¿no? Sin embargo, pues bueno, pues puede ser que consuma. Yo estoy con usted en que el tabaco es perjudicial desde el principio, o sea, estoy con usted, pero entiéndame también que puede ocurrir que alguien tenga un nivel de consumo de tabaco que sea muy pequeño, muy limitado, que sea prácticamente pues que fume un cigarro después de alguna comida y que eso pues muy difícilmente le va a hacer un daño a la salud, y entonces moralmente pues no tiene evidentemente la misma gravedad que un tipo de consumo que le hace más daño. Me explico, también esta matización, pues bueno, pues creo que es un poco de sentido común. También le he puesto a usted el caso de que no es lo mismo que alguien pues tenga un gusto muy grande por los dulces, pues cuando ese consumo le hace daño o no le hace daño. O sea, también creo que es... Bueno, adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, monseñor. Buenos días. Soy Carmen y le llamo desde Pamplona. Adelante, Carmen. Entonces, quería comentarle, tengo una íntima amiga que lleva muchísimos años, su hijo, ya él con 45 años, metido en el alcohol. Ella lo ha consultado con algún sacerdote, le ha dicho que tiene que sacar a ese hijo de casa, ¿no? Ella lo sacó una vez, pero le dio pena, volvió, tienen que dormir encerrados porque él les ha amenazado con que les va a matar. Entonces yo le he dicho, mira, tú tienes que mirar por ti y por tu familia, tienes que ir a un juez, denunciarlo y que le pongan distanciamiento, ¿no? Pero eso es muy duro para una madre. Digo, sí, pero ¿y si acaba contigo? ¿Y acaba también con el otro hijo? Es que no se puede vivir así. Por salvar a uno, él ya te ha amenazado para quedarse con la casa que va a acabar con los dos. Entonces yo, padre, le he dicho 1 y 1000 veces, bueno, voy a ver, pero este chico lleva muchos años ya en el alcohol. Y que va y vive a costa de ella también. Trabaja 4 días y como ven que está con el alcohol, pues lo despiden. Entonces yo no sé, yo he sido muy tajante con ella. Le he dicho, mira, pues